Buenas noches, ¿cómo andan? Mucha gente, por lo tanto muchos nervios. Mucha gente nueva, por lo tanto más nervios todavía. Pero bueno, damos gracias al Señor porque siempre nos permite predicar su palabra sin persecuciones como hay en algunos países. Podemos predicar en las plazas, podemos hablar tranquilamente sabiendo que nadie nos persigue y que el Señor todavía nos da la libertad para seguir predicando a Él. Qué lindo lo que pasó recién. No sé si muchos dimensionan lo que es, pero eso es la iglesia. Que venga gente, que prediquemos y que la gente se convierta a Cristo, que es lo más importante, porque de nada sirve quedarse encerrados en cuatro paredes, cantando coros y hablando de lo que el Señor hizo con nosotros si no salimos nosotros mismos a predicar lo que hizo el Señor, porque entre la mayoría de nosotros ya sabemos lo que hizo el Señor. Él murió en la cruz por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, por los pecados de todos, y resucitó al tercer día. Y ahora nos cuida y ahora está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero afuera hay millones y millones de personas que no saben qué es lo que hizo el Señor y que esa es la gente que verdaderamente nos necesita. Quería hablar de un tema que el Señor puso en mi corazón después de ver un estudio que estoy haciendo del pastor Miguel Núñez, no sé si algunos lo conocen, algunos no, pero me tocó una fuerte por el lado de que qué fácil y a la vez qué peligroso es caer en este pecado que a veces no nos damos cuenta. O sea, no nos damos cuenta porque es difícil darse cuenta y a través del Señor me gustaría que Él le haga nuestros corazones, que no sea yo, sino sea Él, para que nos llevemos a nuestra casa y poder evitar esto. Esta noche quiero hablar sobre la idolatría, que es un tema que en el Antiguo Testamento se menciona mucho y de manera muy fuerte, de manera muy directa, por así decirlo, y en el Nuevo Testamento también, pero no digo que de una manera más suave, sino en menor medida, podría ser. Y a mí cuando me toca hablar, me gusta saber cómo están ustedes de acuerdo a lo que el Señor pone en mi corazón, pero yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué es lo que es idolatría? ¿Quién sabe qué es lo que es idolatría? No entiendo nada, más fuerte. Sí, que no es Dios. Exactamente, ese es el punto principal. Yo le daré una definición que dice: idolatría es una adoración religiosa que tiene por objeto un ídolo, pero que toma el lugar de Dios y es adorado como si ese objeto, persona, o ya vamos a ver adelante qué es lo que puede llegar a ser un ídolo para nosotros, fuera el Señor. Es cuando nosotros adoramos más a la cosa que hizo el Creador que al Creador mismo. Es cualquier cosa que ocupe el lugar del Señor en nuestra vida, es un ídolo para nosotros. Y ya vamos a ver qué es lo que puede ser un ídolo, que a veces no nos damos cuenta. Un ídolo puede ser una imagen, una estatua, una representación de algún Dios X, ¿sí? Como en el Antiguo Testamento. Se define también como una figura o imagen que representa un ser sobrenatural y al que se le adora y se le rinde culto como si fuera la divinidad misma. Puede ser una persona o cosa por la que se siente un amor o una admiración excesiva. Ustedes en la definición del diccionario. Entonces, en resumen, un ídolo o la idolatría es cualquier cosa que empiece a ocupar el lugar en nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras emociones, más que el Dios mismo, el Dios que nos creó a cada uno de nosotros. Un ídolo te puede satisfacer hasta cierto punto, te puede hacer sentir lleno, te puede dar seguridad. Y hay una definición que es muy clara que dice: es aquello sin lo cual tendrías dificultad para vivir. Y si bien es muy difícil no hacernos ídolos, por así decirlo, el único con el cual tendríamos que tener dificultad sin que lo tuviéramos es nuestro Señor Jesucristo. Pero no siempre pasa eso. O sea, nosotros vamos a estar idolatrando siempre que Dios sea reemplazado por una cosa que no sea Él. Algo que noté es que la adoración es un estilo de vida, y cuando Dios no es la motivación, la meta o la motivación por la que nosotros hacemos algo, lo que no es de Dios es un ídolo. Lo que ocupe el lugar del Señor es un ídolo para cada una de nuestras vidas. Bien, el peligro de la idolatría. Esto lo anoté por el tema de cuán fácil es hacernos ídolos para nosotros
Porque quizás si nosotros pensamos en idolatría, pensamos, no sé, podemos decir, pero yo no tengo una estatua de la Virgen en mi casa, o no tengo una estatua de San Expedito en mi casa. Pero no es solamente eso. En el Antiguo Testamento se menciona mucho los ídolos de madera, o de metal, o de bronce, o de oro que creaba la gente, especialmente que vamos a leer, que dice que manos humanas le dieron forma, pero ahora los ídolos del siglo XXI, por así decirlo, entre comillas, son algo más que eso, ¿sí? Los invito a que leamos, vamos a leer varios pasajes, la mayoría sin comentarios porque la verdad que está bastante concreto, bastante justo, bastante directo de lo que dice el Señor acerca de la idolatría, pero vamos a leer el Salmo 115, para los que tienen Biblia. Si ven que hablo muy rápido, me paran, por favor, porque no me doy cuenta y después cuando termino me dicen, che, hablaste muy rápido, pero cuando yo me pongo nervioso no es que no hablo más rápido. Así que cualquier cosa me paran, por favor. Salmo 115, del 4 al 8. Yo leo la otra versión que es la Nueva Traducción Viviente, pero si quieren ustedes pueden seguir la lectura en la Biblia que tengan. Dice, los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Acá está hablando de los ídolos que tenía el pueblo judío, no son más que objetos de plata y de oro. Manos humanas le dieron forma, y escuchen esto, tienen boca, pero no pueden hablar, tienen ojos, pero no pueden ver, tienen oídos, pero no pueden oír, tienen nariz, pero no pueden oler, tienen manos, pero no pueden sentir, tienen pies, pero no pueden caminar, y tienen gargantas, pero no pueden emitir sonidos. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. ¿Por qué se dice esto? Porque cuando la gente del Antiguo Testamento, del Antiguo Tiempo, creaban ídolos a veces con formas semi-humanas, pero le daban partes del cuerpo humano a los ídolos, como dice boca, nariz, oído, manos, pies. Entonces, acá le están diciendo, tienen boca pero no pueden hablar, tienen pies pero no caminan, tienen mente pero no piensan. Y el último versículo dice, el versículo 8, y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Y hay una frase de un libro que está en inglés, pero traducida al español, y quiero que se lleven esta frase en sus corazones porque es, creo, no la clave, pero sí una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta para no hacernos ídolos, que es, nos convertimos en lo que adoramos. No sé si han escuchado esa frase alguna vez, pero es, nos convertimos en lo que adoramos. Y el versículo 8 respalda esto, que dice, y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. En Jeremías 5:21, que acá comparado con el Salmo 115, el pueblo judío se había vuelto, como el Señor ya mismo había profetizado en el Salmo 115, y le dice en Jeremías 5:21, escucha gente necia y sin sentido común, que tienen ojos y no ven, y oídos que no oyen. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos hacemos ídolos, cuando el pecado nos cierra los ojos del espíritu, por así decirlo, tenemos ojos nosotros pero no podemos ver la realidad. Escuchamos lo que nos aconsejan, pero quizás no entendemos porque no podés discernir lo que has escuchado, o tu mensaje no logra discernir la verdad del error. Porque ¿qué pasa? El corazón es el altar por excelencia que se dice de un ídolo, donde se forma un ídolo. Nuestro corazón forma el ídolo, pero el peligro, que es lo que viene ahora, es que el ídolo nos forma a nosotros y nos da un estilo de vida diferente al que el Señor quiere. Un ídolo nunca nos va a satisfacer un ídolo, pero nosotros fuimos creados para reflejar la gloria misma de Cristo. Entonces, la vez que nos hagamos ídolos, quizás no lo sintamos, o quizás no nos demos cuenta, pero un ídolo nunca te va a satisfacer. El único que te va a satisfacer y dar todas tus necesidades es nuestro Señor Jesucristo. En Jeremías 5, 18-19, si quieren lo busquen, si no la anotan nomás, el versículo 19, en el 18, el Señor está nombrando lo que va a hacer al pueblo de Israel, si no me equivoco, sí, creo que de Israel, que dice, sin embargo, aún en esos días no te eliminaré por completo, dice el Señor. Jeremías 5, del 18 al 19. Y el versículo 19 dice, cuando tu pueblo pregunte,
¿por qué el Señor nuestro Dios nos hizo todo esto? Debes contestar, ustedes lo rechazaron y se entregaron a dioses ajenos. Ahí vemos un castigo de un Dios nuestro celoso, que más adelante lo vamos a leer, por hacer dioses ajenos, y dice, ahora servirán a extranjeros en una tierra que a ustedes no les pertenece. Por eso es muy fácil caer en este pecado, porque no nos damos cuenta. Yo cuando estaba escuchando el estudio digo, wow, mi trabajo puede ser mi ídolo. O sea, mis hermanos, mis padres, si tenés hijos, aunque no lo creas, tu hijo puede ser un ídolo. Algo que ocupe el lugar de nuestro Señor ya es un ídolo y eso al Señor no le gusta. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿qué lugar le pertenece a Dios? ¿Qué lugar le pertenece a Dios en nuestra vida? ¿O qué lugar le debería pertenecer al Señor en nuestro corazón? Y esa respuesta está en Deuteronomio, capítulo 6. Sí, Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 5. ¿Alguien nos puede leer en la Reina Valera? Del 4 al 5. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y el 5? Ah, perdón, está bien, está bien. Bien, en la otra versión dice más o menos lo mismo, dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con alguna parte de tu corazón, con alguna parte de tu alma y con alguna parte de tus fuerzas. No dice así, el Señor, a veces nos dicen que con el Señor es todo o nada, y la verdad que es así porque dice, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En Mateo 28:27 del Nuevo Testamento, el Señor dice lo mismo, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Nada en esta vida fue creado para ser adorado nada más que el Señor. Por lo tanto, nada ni nadie nos va a poder llenar como lo hace el Señor Jesús. Ningún libro que nos hagamos nos va a poder llenar como lo hace el Señor Jesús. Nosotros le tenemos que dar la gloria a Él y solamente a Él. Él debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Es difícil. Yo no, quizás yo te mentiría si digo que el Señor ocupa el primer lugar en nuestra vida, pero sí te podría decir que el Señor me ha hablado mucho con este mensaje y es lo que quiero que haga en los corazones de ustedes. Que amen al Señor, su Dios, o sea, porque no es el Dios solo, es el Dios de todos y ahora de la chica que aceptó también al Señor es el Dios de ella. Amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y darle la gloria a Él, que Él solamente es el que la merece. Y como le decía recién, nada en esta vida fue creado para ser adorado, sino nada más que nuestro Señor Jesucristo. Por eso, nada que adoremos, sea cosa, persona, objeto, cualquier cosa que adoremos, que no sea el Señor, primero que es un ídolo y después que no nos va a satisfacer ni nos va a dar seguridad en nuestra vida, va a cambiar el enfoque que el Señor quiere que tengamos en nuestra vida y nos vamos a dedicar solamente a como sería nuestro ídolo que hemos creado, por así decirlo. Bien, esto lo saqué de un libro que dice cómo se identifica un ídolo, cómo podemos nosotros identificar un ídolo. Dice, ¿estoy dispuesto a pecar para conseguirlo? Esa es una pregunta que nosotros tenemos que responder. ¿Estoy dispuesto a pecar si pienso que lo voy a perder? A esa cosa, objeto, persona que nosotros está ocupando el lugar del Señor. Otra pregunta es esto lo que me da sentido, valor o importancia en mi vida más que el mismo Señor Jesucristo? ¿Me enojo cuando alguien me habla negativamente de mi ídolo? Y la última pregunta es, ¿estoy dispuesto a sacrificar relaciones para no perderlo o defenderlo? A eso que nosotros hemos creado en nuestro corazón. Entonces, después si quieren les paso estas preguntas al grupo, pero ahora quiero que participen ustedes y me digan qué tipos de ídolos actuales nos podemos crear en nuestros corazones. El celular, perfecto, ¿qué más? El dinero. El dinero. El fútbol. Messi. Messi. Está complicado. Si es fútbol, es Messi. A mí
algún deporte, bien, alguna red social. Muy bien. El yo es muy importante y muy fácil hacerse un ídolo del yo mismo. ¿Qué más? El trabajo, la familia, el hijo, un hijo. Yo no sé lo que es tener un hijo, pero por lo que me han contado, un hijo para un padre es todo. Pero déjame decirte que el Señor tiene que ser más importante que tu hijo, aunque no lo entiendo. Yo no lo entiendo, vos siendo padre quizás tampoco lo entiendas, pero, Chechu, Dios tiene que ser más importante que tu bebé, pero no que te lo diga. No, nos reímos, pero es así, el Señor nos demanda eso, porque el Señor, nosotros una vez que nos enfoquemos en el Señor y que sea el centro de nuestra vida, como dice Mateo, buscar primeramente el reino de Dios, y el resto vendrá por añadidura. Pero primero el reino de Dios, toda la justicia, todo lo que viene por añadidura de nuestro Señor. Yo con los tipos de ídolos actuales, el yo, que cuando nos obsesionamos con nosotros mismos, o filtramos todo a través de nuestro enfoque y cómo nos afecta las cosas a nosotros mismos, trayendo el enfoque que el Señor quiere y tiene para nuestra vida, para el plan que Él tiene para nosotros, porque nosotros somos creados para glorificar el nombre de Cristo, ¿sí? Hay otro ídolo que lo nombra muy bien la Biblia, muy claro, que es la avaricia, que se obtiene cuando el hombre piensa que la vida consiste en las cosas materiales o poseídas acá, cuando en realidad lo que nosotros tenemos que tratar es qué relación y cómo estamos con nuestro Señor. Después de personas que serían famosos, cantantes, futbolistas, Messi, el trabajo, el éxito, la familia, que pueden ser los padres, los amigos, las relaciones, que puede ser tu pareja, tu novia, tu esposa, tu esposo, las comodidades que nosotros tengamos, la televisión, los hobbies, algún sueño que tengamos, el celular, muy bien. El sillón. Todo lo que ocupe, hermanos, el lugar de Dios es un ídolo para nosotros en nuestra vida y tenemos que tratar de evitar que eso suceda. Un título que anoté es nuestros ídolos estorban el trabajo del Señor. Esto lo saqué en base a una parte de un libro de Larry Crabb que pasa que su papá muere y él entra en una crisis existencial muy grande por esa muerte, por la muerte del padre, y él estaba desesperadamente dedicado a un sueño que él tenía con su padre, pero el Señor se lo lleva a su presencia. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estorban el trabajo de Dios? Porque en el trabajo de transformación de nuestra imagen, la imagen de Cristo, nuestro ídolo nos puede estorbar ese trabajo que está haciendo el Señor con nosotros mismos. Entonces Larry Crabb escribe: al estar tan atados, tan desesperadamente dedicados a los sueños de nuestra vida, Dios tiene que permitir que estos sean destruidos para que pierdan su atractivo idolátrico. A menos que nuestros sueños sean destruidos, estamos en peligro de nunca ser liberados para conseguir nuestro primer llamado en la vida, que es amar a Dios y amar a los demás con todas nuestras fuerzas. Esto escribe Larry Crabb y varios se sorprenden porque es un hombre terrible en lo que es el Señor, le he escrito algunos libros, y que él escriba esto es como, no sé, como si antes que él escribiera esto, que dice: al estar tan desesperadamente atados a los sueños de nuestra vida, a veces el Señor tiene que permitir que sean destruidos para que pierdan ese atractivo idolátrico, para que pierdan la primacía que debería tener el Señor en nosotros y en nuestra vida, y el primer lugar que debería tener nuestro Señor en cada una de nuestra vida. Quiero que leamos versículos bíblicos en Éxodo 20. Éxodo 20, capítulo del 1 al 5. Otra persona que busque 1 Corintios 10, 22. Otra persona que busque 1 Corintios 10, 14. ¿Quién tiene eso? Yo lo tengo.
Luego, yo lo leo. Luego Dios, yo leo la otra versión. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Presten atención. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavos. Y presten atención al versículo 3. Dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Lo leo vuelta. El versículo 3 dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen, ni ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar. Y este último, el 5, dice, versículo 5 de Éxodo 20, dice, no te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a los dioses. Lo leo vuelta, no te inclines ante ellos, ante estos ídolos, ni le rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Entonces, nosotros leemos esto y decimos, wow, el Señor castiga en gran manera lo que es tener un ídolo para nosotros. Por eso es tan importante, y es lo que yo oraba hoy, lo que vengo orando cuando vengo preparando el mensaje, que el Señor les ayuda a identificar los ídolos que nosotros tengamos en cada uno de nuestras vidas. ¿Sí? El Señor dice, no te vas a inclinar ante Él porque yo soy un Dios celoso. O sea, yo te quiero para mí. Pero el Señor no es un Dios celoso en el sentido de que es celoso de mala manera, como alguien puede ser celoso por alguien. El Señor es un Dios celoso porque nosotros somos de Él. Nosotros somos hijos de Él. Él, aparte de lo que hizo por nosotros, encima nos dio el privilegio enorme de que somos llamados sus hijos. ¿Sí? Y en 1 Corintios 10:22 dice, ¿qué? ¿Acaso nos atrevemos a despertar los celos del Señor? ¿Ustedes piensan que son más fuertes que Él? Después 1 Corintios 10:14, que lo dice muy claro también, dice, por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la oración a los ídolos. ¿Listo? Es eso, huyan de la oración a los ídolos. ¿Alguien sabe qué significa la palabra huir de algo? Huir. Disparar, sí, irse de la manera más inmediata que nosotros podamos. O sea, mis queridos amigos, huyan de la oración a los ídolos. Está muy claro el versículo. Después, esto si quieren lo pueden leer completamente en su casa porque es bastante largo. Yo voy a leer un versículo nada más. En Isaías 44, que la Reina Valera lo titula La insensatez de la idolatría. Del versículo 9 al 22, si no me equivoco. Después lo pueden leer, pero dice, el versículo 9 dice, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice una palabra muy fuerte, pero escuchen. Dice, los fabricantes de ídolos no valen nada, como tampoco valen nada los ídolos que ellos tanto quieren. Y escuchen, los que adoran a los ídolos son unos ciegos y estúpidos. Así dice la traducción al lenguaje actual, después lo pueden buscar, pero dice, los que adoran a los ídolos son unos ciegos y estúpidos. O sea, no lo digo yo, lo dice la Biblia, no lo repito. Entonces tenemos que tener en cuenta, hermanos, qué importante y qué peligroso es hacernos ídolos. Primero, porque el Señor nos manda a que el centro de nuestra vida, a que el primer lugar lo tenga Él, a que lo amemos con todo nuestro alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Después porque somos suyos, o sea, nosotros somos del Señor y Él nos quiere para nosotros, nos quiere para que le demos la gloria y la honra que solo Él se merece, porque es el único que merece, por lo que Él hizo por cada uno de nosotros, como hablaba al principio. Entonces, así como Gedeón derribó el altar de Baal y la imagen de Acera en Jueces 6, el Señor nos manda a derribar el altar a ídolos que había construido su propio padre, nosotros debemos arrancar de nuestro corazón cualquier imagen que tengamos o cualquier cosa que afecte nuestra devoción o reverencia a nuestro Señor. Tenemos que tratar de orar, pedirle al Señor que ayude a identificar qué ídolos tenemos en nuestra vida, que nos ayude a cambiar y que nos ayude a reenfocarnos en lo que Él quiere para nosotros y para nuestra vida. Pero como ya recién, un ídolo nos hace perder el enfoque, porque es algo terrenal, y algo terrenal sabemos que primero nos aceptamos porque es terrenal, y
Y segundo, porque no viene de Dios. Y cualquier cosa que no venga del Señor nos hace perder el enfoque en nuestra vida. Y así como Gaal derribó el altar de Baal, nosotros tenemos que reemplazar todas las imágenes idólatras que tengamos en nuestra vida y debemos dedicarnos como sacrificio vivo que dice su palabra a Dios, y de esa manera ponerlo a Él siempre en primer lugar. ¿Cómo era la frase que les dije que se acordaran? Nos convertimos en aquellos que adoramos. Ahora apagó el proyector, pero no importa, no. La canción que cantábamos recién, nosotros cantamos te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, confío en mi corazón, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Pero amamos al Señor más que cualquier otra cosa en el mundo. Amás al Señor más que a tu hijo, más que a tu papá, más que a tu mamá, más que a tu trabajo, más que al éxito que puedas tener, ya sea financiero, como persona. Amás más al Señor que la televisión. Amás más al Señor que el deporte que vos haces. Amás más al Señor que aquel sueño que vos anhelás, que ya sea irte al país, alguna casa, algún auto. Vos amás más al Señor que eso. Y más importante, amás más al Señor que a vos mismo, que a obsesionarnos con nosotros mismos, a mirar todo por el lente nuestro. Eso es para que pensemos y para que tengamos en cuenta que nos convertimos en lo que adoramos. Recién leía que decía en Salmo 115:8 dice: los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Entonces, amamos al Señor que a todas las cosas. Es el Señor en primer lugar en tu vida. Ocupa el Señor en primer lugar en tu vida. Eso es para que lo pensemos y nos llevemos esta noche. Y por último, dos versículos que quiero leer para cerrar, que es en 1 Juan 5, 20-21. 1 Juan 5, 20-21 dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. No hay otro. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Y el versículo 21 dice: queridos hijos, aléjense de todo lo que puede ocupar el lugar de Dios en el corazón. Y por último, Romanos 11:36 dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que espero, hermanos, que la oración de ustedes y la oración mía es esa: que el Señor me ayude a identificar ídolos que pueda tener yo, que el Señor te ayude a identificar ídolos que puedas tener vos, que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría y nos haga comprender cuán fácil es hacernos ídolos a nosotros mismos, sernos ídolos en nosotros, perdón, y que nos ayude a sacar eso que tenemos en nuestro corazón y que el centro, el primer lugar en nuestra vida, lo ocupe Él por sobre cualquier cosa. Aunque nosotros pensemos: che, Dios es más importante que mi hijo, sí. Dios es más importante que mis hermanos, sí. Dios es más importante que tu mamá, definitivamente. Dios es más importante que cualquier otra cosa acá en la tierra. Entonces, espero que el Señor les haya hablado a sus corazones, como me habló a mí. Quise hablar de esto porque a mí me impactó la manera tan fácil que tenemos de crear ídolos en nosotros, de que no nos damos cuenta, más que nada, porque a veces no nos damos cuenta de que estamos adorando, porque esa es la palabra, a cualquier otra cosa que no sea el Señor. A veces adoramos nuestro trabajo, adoramos nuestro éxito, adoramos nuestros familiares, adoramos a alguien que está ocupando el lugar del Señor y que el Señor aborrece completamente a eso. Porque el Señor dice: yo soy un Dios celoso, y Él mismo nos manda a que no nos hagamos ídolos. Y el 1 Corintios, como leía recién, decía: huyan de la adoración a los ídolos, ¿sí? Huyan de la adoración a los ídolos. Así que espero que el Señor les haya hablado y quédense con esto. Nos convertimos en lo que adoramos. Si adoramos al Señor, nos vamos a parecer más a Él. Si adoramos otra cosa, nos vamos a parecer a cualquier otra cosa que adoramos que no es el Señor. Y sabemos que si no del Señor es malo, si no viene del Señor es malo,
Y si no es el mismo Señor, es Adán.